artículo 4 de la Constitución, porque me parece que nos lo tenemos que aprender de memoria. Eso, luego obviamente, este es un tema muy interesante, complejo, con muchos elementos. Yo creo que hoy en la plenaria no vamos a abordar la reflexión, el estudio sobre estos derechos. Creo que una de las cosas que nos quedan claras a partir de la exposición del profesor Mesa es que seguramente vamos a tener que pensar en alguna manera en que la comunidad nos reunamos, se reúnan en pequeños grupos para ir pensando en esto, para poder aclarar más dudas, para poder trabajar sobre estos temas, porque no lo vamos a solucionar seguramente hoy todo ni nos va a quedar claro todo. Pero abro las preguntas, solamente recibo 5 porque tenemos otra todavía igual de interesante a las que hemos tenido antes, otras 2 presentaciones. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué tantas en un día? Bueno, porque no es fácil sacar el tiempo para venir. Vamos a trabajar hasta la 1, por eso nos dieron ricas empanadas. Vamos a estar hasta la 1, pero más de la 1 no nos podemos quedar. Entonces, por eso tenemos que ir un poquito rápido y aprovechar que estamos juntas, que estamos juntos. Voy a abrirlo para personas que no han hecho preguntas, que queremos que haya mucha participación distinta. 5 preguntas o comentarios. Gracias, mi nombre es Carlos Gómez. Mi pregunta está dividida en 2 partes. Vengo de Barichara y de la vereda Santa Elena. Está dividida en 2 partes. Si nuestro gobierno central, a través de sus ministerios, determina el otorgamiento de licencias, ¿en qué participa el territorio local y en qué participa la comunidad sobre el otorgamiento de esas licencias que se otorgan sobre el territorio en el cual ellos otorgan? Y lo segundo es, si la comunidad no ha sido consultada, si ha sido ignorada y no visibilizada por el gobierno central, el gobierno local, el gobierno departamental y la empresa que tiene sus pretensiones, cuál es el accionar de la comunidad y cuáles serían los derechos y el recurso que debemos utilizar para continuar nuestra deliberación. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ignacio Rivera, vengo de la vereda San José Bajo. Yo quiero hacerle un llamado a la alcaldía municipal que por favor tenga en cuenta a la comunidad. Yo sé que Barichara es reconocido por ser uno de los pueblitos más lindos de Colombia, por nuestros campesinos y artesanos. Yo trabajo en mototaxi, presto el servicio a turistas que vienen a nuestro municipio. Yo sé que Canadá es reconocido por el cannabis, que es medicinal, bueno, es un cuento. ¿Por qué es reconocido Colombia? Por la marihuana que. Entonces, varios turistas incluso ya han llegado a nuestro pueblo. Yo como prestador de servicio de mototaxi, como dije, me han preguntado que cómo hacen para conseguir la marihuana. Entonces, esa es la mala información que hay. Entonces, esa es una de las peticiones que quería hacer. Hay que informar a la gente, primero que todo. Y otra de mis quejas que tengo contra la administración es que no se nos tenga en cuenta a la comunidad. En la vereda San José Bajo nos van a instalar una antena que ya hace como 2 años la tienen para allá y para acá. Yo quiero que se le dé una solución. Se han pasado firmas a un lado, firmas al otro. Va a quedar a menos de 200 metros de aquí del barrio San Luis. Entonces, también quiero pedirles a ustedes que nos colaboren. Ya hemos recogido una firma, ya las hemos pasado ante la alcaldía. No hemos recibido ninguna respuesta. Entonces, esa es una de mis inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que este es un punto también importante y es cómo estamos aquí para aprender y para fortalecernos, para defender nuestros derechos en la comunidad, para defender los derechos de todos a tener todo el ambiente que es sano que estamos queriendo, y no es solamente el tema
de la marihuana medicinal, es cualquier otra cosa que nos afecte. O sea que gracias por plantearlo. Creo que tenemos que colectivamente apoyar lentamente las necesidades de los distintos vecinos y colegas y compañeros campesinos en el municipio de Barichara. Muchas gracias. Mi nombre es Eunice Santos, yo soy recientemente vecina de la vereda Santa Elena y vengo de Zapatoca. Y la pregunta al profesor es, realmente usted mencionó lo del principio de precaución como uno de los puntos que debe ser siempre tenido en cuenta en este tipo de licencias ambientales. Me gustaría que me explicara un poco más sobre el punto. Gracias. Recibo una pregunta más. ¿Hay alguien más que tenga? Bueno, hay dos compañeros que quieren hacer preguntas que ya habían levantado la mano. Sí. Bueno, con la intervención que tú hiciste me quedó nueva, pero no sé si puedo decir solo. Bueno, varias, pero con la intervención que hizo él me quedó varias dudas, pero una que es la que quiero aclarar. O sea, en la actualidad hay una comunidad o una vereda o un barrio que se quedó sin agua porque el gobierno le dio la concesión de agua hasta la empresa. O sea, agua para todos o hay peligro. O sea, ¿cuál es el riesgo del agua en sí? Con la empresa o con la comunidad. Gregorio, es que hay que aprovechar a Gregorio que viene de vez en cuando. Es que hablabas acerca de los derechos de los campesinos. Pero resulta que en Colombia hay unas comunidades campesinas que tienen otro apellido, que es el apellido étnico, que son los indígenas y las comunidades negras, que tienen unos derechos especiales por ser indígenas y por ser afros. Pero la mayoría de esos indígenas y de esos afros, la mayoría en Colombia, son campesinos. Entonces la pregunta es, ¿hay una discriminación positiva en relación con aquellos campesinos que no son ni indígenas ni afros? ¿Qué pasa con esos campesinos? Gracias. Bueno, te doy para que contestes lo más rápido, porque el tema lo va a... Sí, muy bien. Primera idea es justamente lo que tú acabas de decir. Creo que voy a tratar de sintetizar porque el asunto va para largo. Entonces, dos ideas centrales. La primera es, de manera sencilla, voy a iniciar por esta última que pregunta Pacho, y es, efectivamente, yo soy de la idea material con base en el estudio que he hecho en los últimos 25 años de los derechos de los campesinos, y es que los campesinos son una comunidad discriminada al interior de los campesinos en el sentido general. ¿Por qué? Yo creo que por múltiples razones, pero dos principales. La primera es una razón esencialmente jurídica y la segunda es una razón esencialmente política. La jurídica tiene que ver con que los indígenas en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, han peleado los derechos, especialmente desde los años 50, los habían peleado desde el día que llegó el primer conquistador a América, por supuesto, pero a mediados de los años 50 empezaron una pelea global en la Organización Internacional del Trabajo, y entonces ganaron sus derechos para no ser esclavos, porque esa es la discusión de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo esclavo, y los indígenas seguían siendo esclavos en la mayor parte del mundo a mediados del siglo XX. Entonces logran una Declaración Universal de Naciones Unidas que protege sus derechos, que en Colombia llega siendo ya recientemente, en 1991, el Convenio 169 de la OIT, que después entra la bloque de constitucionalidad. Entonces, los indígenas pelearon sus derechos al interior de la Organización del Trabajo, que es una organización de Naciones Unidas. Esa es la razón jurídica. Y los campesinos no habían peleado eso a nivel internacional. Y obviamente eran los indígenas de todo el mundo, porque hay indígenas en todos los países, la mayoría de los países del mundo. Bueno, en Europa no queda sin un solo pueblo indígena. La razón política es que efectivamente las peleas por los derechos, o mejor, los derechos, más concreto, los derechos en mi teoría, no son solo las normas que dicen lo que son los derechos, sino para mí los derechos son la pelea por los derechos a partir de la negación de los derechos, que se dan con ocasión de quien se apropia de lo que no es de él. Y entonces, en la Constituyente del 91, los campesinos no tuvieron una representación directa y explícita como constituyentes, en cambio los indígenas sí.
Y los afro tampoco, había un afro que era el director de la Selección Colombia, pero él no estaba pensando en los derechos de los afro. Pero los afro convencieron a los indígenas de que sus derechos eran iguales y los campesinos hicieron algo parecido, pero no quedaron directamente los derechos, salvo el 64 y el 65. Entonces yo considero que los campesinos están discriminados. Digamos, los campesinos no indígenas y no afros o no pertenecientes a comunidades étnicas están discriminados, sí. Pero ya Naciones Unidas, espero yo que sea ya va a ser el mes de octubre, porque se pensaba que era ayer que Naciones Unidas, pero escuchando presidentes, escuchando basura de los presidentes, empezando por Trump, no ha podido discutir lo sustantivo que es la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado. Lo va a definir Naciones Unidas y ojalá este año. Lo siguiente, conflicto, el agua en sí. El conflicto es una precisión, yo no dije que el conflicto es por el agua en el sentido de que alguien quiere usar el agua para sus intereses particulares, que es para que la marihuana pueda crecer, porque sin agua no va a haber marihuana, sencillo. El agua es necesaria para la vida. Entonces, el conflicto es una empresa se quiere apropiar en el sentido jurídico del agua que no es de ella. Entonces ya pidió permiso para hacer una exploración y se lo dieron y seguramente le van a decir que sí. Pero el derecho es de los campesinos que habitan la tierra para satisfacer sus necesidades básicas. Ese es el conflicto en sí, una pelea por el derecho al agua en últimas. Y cierro con la última que me parece interesantísima, pregunta Carlos, lo que pasa es que ya lo dije, pero la idea es, ¿cuáles son los derechos en concreto? Son todos los derechos que están ahí. Lo que pasa es que tendremos que sentarnos a detallarlos en su momento, pero esa es una tarea que desde mi grupo de investigación estamos haciendo a este proceso. Entonces, son todos los derechos, solo que hay que leerse. Yo propongo, como primera tarea de este evento, es que nos leamos la Constitución. Esa es fácil, pirata se consigue por ahí por 2.000 pesos, pero quien tenga internet la puede conseguir por lo que cueste una hora, o alguien le presta el celular y la lee, o la lee en colectivo en una escuela. Y por supuesto, la comunidad es ignorada, local, regional y nacionalmente, en términos de sus derechos, estando los derechos justamente para todos. No son solo para el ámbito nacional, regional, local, sino para todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que lo primero es pedagogía de los derechos. Primer ejercicio, pero esa pedagogía va a terminar en acciones jurídicas y políticas concretas, como la movilización y otras movilizaciones, y otras acciones jurídicas como la audiencia pública ambiental que se avecina, y la acción popular y las demás acciones judiciales que correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio.